Doy gracias a Dios por el privilegio, por la gracia que me concedió de haber conocido a Monseñor Pironio, después cardenal, pero haberlo conocido en el momento en que fue obispo de la diócesis de Mar del Plata. Él vivió en Mar del Plata y dio a esa iglesia diocesana durante 3 años, cuando yo era un adolescente de los grupos juveniles, que justamente me acerqué a la iglesia después de las crisis de fe propias de la adolescencia, por el testimonio de él. Muchas veces se lo veía en la catedral sin saber quién era, estaba confesando a cualquier hora que uno pasara por la catedral, a la mañana, a la tarde, a veces estaba todo en silencio, poca gente, y él estaba ahí sentado esperando que alguien se acercara para ofrecer la reconciliación, acercar a la fe. Y una de las características que más llamaba la atención de él era su capacidad humana, su sonrisa, su mirada, su capacidad de cercanía, de hacer sentir que a través de él, a través de su bondad, de su paz, nos llegaba la presencia de Dios, siempre con esa palabra de Dios tan cercana. Él hablaba mucho de la paz, la esperanza y la alegría, 3 valores que trató de transmitirlo siempre a toda la diócesis y particularmente a los jóvenes. En un momento de una sociedad muy difícil, muy dividida, él fue realmente un pastor de la unidad. Y en ese llamar a todos a la unidad, no se dejaba desviar de lo que fuera el anuncio de la palabra de Dios y la denuncia de lo que no fuera conforme al plan de Dios, a la voluntad de Dios, a los valores del Evangelio, a Jesús y a los valores que Jesús nos vino a traer. Siempre predicaba la esperanza. Nos decía que no fuéramos profetas de calamidades, sino que viviéramos las dificultades de cada momento, de cada etapa de la vida, con esperanza. Y que de ahí, de lo que pudiéramos ofrecer, de lo que nos costara y de lo que trabajáramos en la fe, en el día a día, de ahí surgía la alegría profunda. No una alegría superficial, sino la alegría profunda de sentirnos en la presencia de Dios y de que estábamos viviendo y cumpliendo su voluntad. Esta cercanía humana él también la demostraba con la gente más necesitada. Por ejemplo, los jóvenes nos invitó mucho a trabajar en los barrios donde no hubiera presencia de iglesia, que lo hiciéramos presente, llevando el Evangelio, compartiendo con la gente un pequeño texto de la palabra de Dios. Y las grandes fiestas litúrgicas, como por ejemplo la Navidad, la Pascua, él solía celebrarla en esas pequeñas capillas que después se fueron haciendo parroquias, pero que las empezó a generar por medio del movimiento de jóvenes y de algunos sacerdotes y religiosas que abiertos a esta palabra y a esta propuesta que él hacía. Y muchas veces celebraba en esos lugares, antes de celebrar, por ejemplo, la Nochebuena, celebraba en alguna pequeña capillita que, como decía el Padre, esas oraciones a María que fue haciendo, también tenían que ver con la liturgia, con los momentos que se iba viviendo, como por ejemplo Nuestra Señora de Belén, a quien hizo una de estas oraciones a la Virgen, a Nuestra Señora de la Nochebuena, a Nuestra Señora de Belén, y la capillita que como grupo juvenil cristiano trabajábamos, él le había puesto este nombre, Nuestra Señora de Belén, y había hecho esa oración para acompañar a la comunidad cristiana de ese lugar. Otro de los aspectos así que sobresalían en él es el sentido de iglesia. Él, los sacerdotes jóvenes más cercanos a él, nos decía que el obispo vivía enamorado de la iglesia y que le había puesto un nombre.
Lo llamaban la Pepopalani, la iglesia peregrina, pobre, pascual, latinoamericana y misionera. Que esa era la iglesia con la que él soñaba, la iglesia que él quería y la iglesia de la que nos invitaba a ser parte. Peregrina, no atada, no instalada, sino en camino, pobre, no atada a lo material, pascual, que sea capaz de asumir el sufrimiento y vivirlo con esperanza, vivirlo con alegría, entregarse con alegría, latinoamericana, porque tenía ese corazón abierto a todos los pueblos de América Latina, y misionera, que siempre tratáramos de anunciar a otros lo que Jesús iba haciendo en nuestro corazón. Que la misión es eso, recibir la palabra como la recibió María y anunciarla, llevarla a los demás, como había hecho María en la visitación de llevarla a su prima Isabel. Estos rasgos de Monseñor Piroño, la cercanía, la humanidad, el predicar la paz, la esperanza, la alegría y el sentido de iglesia, se expresaban también en el amor que ponía para que la iglesia se continuara en las distintas vocaciones. Él tenía muy presente tanto a los sacerdotes como a las religiosas, como a los laicos, como a los jóvenes, y a cada uno dentro de la iglesia le asignaba un rol importante, que cada uno tenemos que cumplir con esa vocación, con ese llamado que Dios nos ha hecho. Y él trabajó mucho por las vocaciones consagradas en los 3 años que estuvo en la diócesis. Pero en esos 3 años no surgieron vocaciones de sacerdotes ni de religiosas. Y él, cuando se fue de la diócesis a Roma, cuando el Papa Pablo VI lo llamó a Roma y lo consagró como cardenal, él sentía ese dolor de que tanto había invitado a los jóvenes a un compromiso total, a una entrega generosa, y le parecía como que había sembrado en el desierto y no había tenido respuesta. Y muchos años después, en un momento en que yo estuve en Roma con la congregación de las hermanas carmelitas misioneras, estudiando, él me llamó y me dijo que se alegraba muchísimo de mi vocación como carmelita misionera, y que él, cuando había estado en la diócesis, me decía: vos te acordarás todo lo que yo decía, que había que trabajar tanto por las vocaciones, que en primer lugar había que rezar mucho, porque la vocación es un regalo de Dios, es Dios el que da la vocación, entonces que rezáramos mucho para que Dios llamara y despertara en el corazón de los jóvenes la vocación, y también que había que trabajar mucho, escuchar a los jóvenes, y él daba testimonio de eso, sentándose a escuchar lo que los jóvenes nos acercábamos a decirle. Dice: pero me faltó algo en ese momento. Dice: no me daba cuenta que me faltaba otra parte, que es la entrega, el morir como el grano de trigo para hacer semilla y que se dé la fecundidad. Y salir de Mar del Plata, salir de Argentina, salir de América Latina, me costó mucho. Pero lo ofrecí justamente por las vocaciones sacerdotales y religiosas y de laicos comprometidos, misioneros, para que la iglesia crezca, para que la iglesia tenga toda su belleza, para que la iglesia esté completa, para que la iglesia tenga todas las vocaciones que el Espíritu Santo ha ido despertando en ella. Entonces, también en ese sentido, era una invitación a la fidelidad de Dios, porque Dios que nos llama, Dios nos acompaña hacia un Dios que nos espera. Siempre nos invitaba a esta fidelidad desde el lugar en el que Dios a cada uno en su corazón le esté despertando para servir a la iglesia, a Dios y al prójimo desde la respuesta fiel a lo que Dios nos pida. Y, como él, ya para terminar, cada vez que él hablaba en una homilía, en una charla, en lo que fuera, no dejaba de mencionar a María. A través de esas oraciones, a través de tenerla como
ejemplo de mujer de fe, de mujer fuerte, de mujer entregada, de mujer que vivió la esperanza y la alegría. Que Él nos alcance de Dios y de la Virgen la gracia de poder crecer como iglesia, como pueblo cristiano, como pueblo argentino, sintiendo el amparo de María y sintiéndonos una verdadera comunidad de hijos de Dios. Muchas gracias.